Vamos a iniciar esta webinar denominada Desarrollo de la Inteligencia Creativa. Nos acompaña Joaquín Monzó. Es un profesional que cuenta con una larguísima experiencia, tanto docente como consultor de empresas. ¿Qué destacaría de él? Porque tiene un currículum muy extenso, pues que trabaja con equipos de alto rendimiento orientados a la innovación a través de métodos ágiles. También es autor de diversos libros relacionados con la creatividad y la innovación. Y a modo de ejemplo, que resulta curioso, ha trabajado para Televisión Española en creatividad de programas televisivos, creando pruebas para forzar el pensamiento lateral de los participantes a los programas. Sin más, Joaquín, te paso la antorcha para que puedas exponer. Sara, si es tan amable, apaga la cámara para que podamos darle a Joaquín protagonismo. Gracias. Muy bien. Gracias, Carmen. Bueno, saludaros a todos y daros también la bienvenida al curso, al programa que vamos a la sesión que vamos a tener hoy de desarrollo de la inteligencia creativa en las organizaciones. Estoy compartiendo la pantalla para que se vea y vamos a ir. ¿Estáis viendo la pantalla que pone aquí unas bombillas? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues bueno, vamos a ir viéndolo y la sesión la voy a ir comentando y voy a hacer que participéis vosotros también un poco en la sesión para reflexionar y que pongáis vuestro punto de vista. Hay una primera parte que es sobre la persona, ¿no? Cómo nosotros nos vemos ante la creatividad, cómo nosotros pues explotamos nuestra creatividad y la trabajamos. Y otra parte que es más cómo se trabaja dentro de la organización con métodos ágiles dentro de las empresas, cómo se crea un equipo de alto rendimiento y cómo ese equipo de alto rendimiento se orienta a la innovación y se va desarrollando todo lo que son las ideas que hay en la empresa. Bien, pues nos ponemos en marcha y vamos a ello. Bien, lo primero que quiero, intentar seguirme e intentar un poco hacer lo que yo voy a ir pidiendo. Miraros las manos, ¿sí? Es decir, todos los que estáis aquí, 45 que somos, pues nos miramos las manos, movemos los dedos, ¿vale? Y seguidme lo que voy a ir diciendo. Movemos los dedos y nos miramos bien las manos. Lo que quiero, bien, es que contéis hasta 8 utilizando los dedos de ambas manos. Durante unos segundos contáis hasta 8 utilizando los dedos de ambas manos, ¿vale? Bueno. Paramos, ya tenemos, acordaros de los dedos que habéis utilizado, nos tenemos que acordar de los dedos que hemos utilizado, bien, paramos, movemos un poco las manos, nos damos unas palmadas, volvemos a mirarnos las manos y ahora os pongo el siguiente reto. Tenéis que contar otra vez hasta 8 sin utilizar los dedos que habéis utilizado antes y sin repetir dedos. Tenemos que volver a contar hasta 8 sin utilizar los dedos que hemos utilizado antes y sin repetir dedos. Bien. Bueno, pues ahí está. ¿Alguien se ha bloqueado? ¿Alguien lo ha conseguido? Quien quiera que pinche lo comente. ¿Alguien lo ha conseguido? ¿Alguien se ha bloqueado? ¿Quién ha contado hasta 8 sin utilizar los dedos que hemos utilizado antes? ¿Alguien que pinche y nos diga cómo lo ha contado? Bueno, lo normal que puede pasar aquí es que en el segundo reto nos hayamos bloqueado, ¿vale? Lo que suele pasar cuando yo abro una línea de pensamiento, yo he provocado que os bloqueéis. Es decir, cuando yo os pregunto la primera parte del reto, que es contar hasta 8 utilizando los dedos de ambas manos, yo os he abierto una línea de pensamiento. En vuestra cabeza aposta he abierto una línea de pensamiento y habéis utilizado los dedos que os ha dado la gana, ¿no? ¿Qué ocurre cuando he vuelto a repetir el reto y os provoco, ¿vale?, que contéis hasta 8 sin utilizar los dedos de antes? Estáis buscando la solución en la misma línea de pensamiento y ahí está el bloqueo. En esa misma línea de pensamiento no hay solución. Tenemos que cambiar de línea de pensamiento para encontrar una nueva solución.
Nos bloqueamos porque estamos profundizando en la misma línea de pensamiento. Para cambiar de línea de pensamiento tenemos que forzar el pensamiento lateral, tenemos que forzar la creatividad. Yo digo, maneras de contar hasta 8 sin utilizar los dedos. Y ahí te vienen muchísimas ideas. Lo puedes contar en voz alta. Tú puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya has contado. Puedes contarlo dando golpes en la mesa. Lo puedes contar de muchas maneras. Pero como estamos en una línea de pensamiento y estamos intentando encontrar la solución en esa línea de pensamiento, lo que nos ocurre pues es que nos bloqueamos. Nos bloqueamos y decimos, bueno, no veo la solución. Cuando tenemos el bloqueo es cuando tenemos que forzar al pensamiento lateral para que encuentre la solución que sea. Bien. Lo que nos pasa normalmente es que tenemos el pensamiento lateral dormido. Lo que ocurre cuando tú te criticas un poco y dices, soy creativo, no soy creativo, bien, los que no nos consideremos creativos es porque tenemos el pensamiento lateral dormido. Todos tenemos pensamiento lateral, todos tenemos todos los pensamientos, el crítico, el holístico, el sistémico, el que queramos. Pero lo tenemos dormido, y lo tenemos dormido por falta de uso. Las personas que no se consideran creativas es porque utilizan otros tipos de pensamiento para solucionar los problemas del día a día, bien, y un poco pues, funcionar en el día a día. El pensamiento lateral se nos duerme porque desde pequeños, bien, desde pequeños, nosotros al principio lo que utilizábamos siempre es el pensamiento lateral para dar soluciones. Por eso dice, vaya ideas más malas tiene este niño, ¿no? Bien, conforme hemos ido creciendo en el colegio, nos han ido desarrollando otros tipos de pensamiento, el lógico, el conceptual, el que se quiera. Y aquí lo que pasa es que si el profesor es muy bueno, el profesor de matemáticas es muy bueno y te enseña muy bien las matemáticas, esa línea de pensamiento tú la estás utilizando mucho y encima te sirve para solucionar los retos del día a día y estás a gusto utilizándolo. Conforme la profesora de lengua te enseña la lengua con el pensamiento conceptual, te gusta, lo hace bien y se va un poco desarrollando en tu cabeza ese tipo de pensamiento. Cuando eres adulto, pues tienden más a ciencias o tienden más a letras, porque es el tipo de pensamiento que tú estás utilizando. Pero también lo que hacen los profesores es cerrarte el pensamiento lateral. Cerrarte el pensamiento lateral te dice, oye, que esto ya no es un juego, que ya no se pueden decir tonterías. Entonces cerramos el pensamiento lateral y nos ponemos a utilizar otros tipos de pensamiento. Lo dejamos dormido y aquí lo que ocurre normalmente, esto viene de la neurociencia y la neuroplasticidad, ¿no? Lo que hace en la cabeza está preparada para hacer 1000 conexiones, 1500 conexiones diarias, independientemente de la edad que tengas. Conexiones nuevas con el entorno, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Tú puedes ser tamames, puedes tener 90 años, vas a seguir haciendo 1500 conexiones al día. Y puedes tener 30 años y haces 1500 nuevas conexiones. Si utilizamos el pensamiento lateral para hacer esas conexiones, se amplía nuestro banco de ideas. Si utilizamos otro tipo de pensamiento, pues ampliamos conocimiento, pero no estamos ampliando el banco de ideas. ¿Vale? Lo que hay que hacer es intentar forzar al pensamiento lateral a que haga esa conexión. La falta de uso del pensamiento lateral se produce la poda sinéstica, es decir, se cierra una línea de pensamiento que tú tenías, estabas utilizando y ya se te queda en el olvido. Por eso muchas veces no nos acordamos de las ideas que hemos tenido, porque se produce esa poda sinéstica. Tienes que forzar al pensamiento lateral a que siga abriendo esa ventana y siga trabajando con esa línea de pensamiento. ¿Para qué? Para solucionar retos del día a día de manera diferente. Bien. Si yo preguntase, ¿nos consideramos creativos? Valórate de 0 a 10. Es decir, yo lo que quiero es que cada uno piense cómo se va ante la creatividad. Si se valora de 0 a 10, ¿cómo te ves ante la creatividad? Voy a dejar unos segundos, que cada uno piense, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a intentar pues, valorarme, ¿no? Y dice, bueno, Joaquín, es que yo no tengo ideas. Bueno, ideas tenemos, aunque sean malas todos tenemos ideas, ¿no? Pero, ¿vale? Valórate, críticate un poco, porque yo siempre digo que si no te critican no buscamos la mejora, ¿no? Pues bueno, hay gente que está dedicando al marketing, se está dedicando un poco a la creatividad y se puede poner un 8, se puede poner un 9, otros se ponen un 5, ¿no? Otros, pues bueno, ahí, ¿no? Vale, todos tenemos un 5, un 6, si hago la media de todos los que estamos aquí, pues podemos estar en el 6, todos hemos aprobado, todos tenemos un 6, bien. Pero ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta. Tú imagínate que estás en una entrevista de selección. Tú imagínate que estás con el Departamento de Recursos Humanos. Tú imagínate que estás en la última prueba, en la última reunión, que ahí te contratan o no te contratan. Y cuando ya dicen, bueno, eres gerente, eres no sé qué, eres no sé cuánto, tal, y de repente te dice la persona, oye, espera. ¿Eres creativo? Valórate de 0 a 10. Ahí, ¿qué nota te pondrías? Si te lo está preguntando el de Recursos Humanos, ¿qué nota te pondrías? Y ahí la reflexión que se saca siempre es que te pones un 10. Tú le dices al de recursos, claro que soy creativo, claro que todo el cuerpo soy, claro que soy creativo, bien, me pongo un 10. Y aquí la reflexión que yo quiero que hagáis es que somos creativos por necesidad. Cuando tenemos el problema, cuando tenemos que intentar solucionar algo, cuando ya estamos con la crisis encima, entonces empezamos a tener ideas para ver cómo solucionamos esos retos que te vienen en el día a día. Tienes que tener ideas
por hábito, no por necesidad. Y lo que se pretende es desarrollar pensamiento lateral para que tengas ideas por hábito. Dediques un poquito de tiempo a entrenar el pensamiento lateral, a ampliar tu banco de ideas para que estén todas las ventanas abiertas y circule la sangre buscando nuevas soluciones a los retos que te planteas. Y hay gente que muchas veces me dice, ya Joaquín, pero es que yo no gestiono nada, es que yo no tengo equipo, es que yo, pues la creatividad en mi día a día es muy monótono, es sota, caballo, rito todos los días, sota, caballo, rito todos los días. Vale, bien. Yo te digo, ¿tú gestionas tu tiempo? ¿Tú gestionas tu tiempo? ¿En el trabajo gestionas tú tu tiempo? Pues ahí sé creativo. ¿Tú gestionas tu día a día? ¿Tú haces cosas en el día a día? Pues ahí sé creativo. Fuerza el pensamiento lateral de vez en cuando. Dedica un 10%, un 20% del tiempo de la semana a buscar nuevas soluciones y nuevos retos. Y ahí viene la cultura Kaizen. La cultura Kaizen es, tenemos que intentar siempre pensar, hacer las cosas mejor que ayer y mejor que, o sea, y mañana mejor que hoy. Bien, siempre, ¿vale? Por eso nosotros no nos damos cuenta de que sí somos creativos, pero nos falta ese entrenamiento, nos falta esa manera de hacer las cosas, ¿vale? Vamos a hablar ahora voy a dedicar un poquito de tiempo a hablar del un perfil, ¿no? Un perfil del creativo y a ver qué características os vienen a la cabeza. Si lo asociamos a la creatividad, ¿qué te está diciendo? Que de vez en cuando tienes que salir de la rutina. Claro. Un creativo de vez en cuando tiene que salir, tiene que hacer cosas estuve arriba y diferentes. abajo, ¿no? Estuve arriba y abajo. Caminante que no hay camino se hace camino andando, ¿no? Todo esto que dice, bueno, voy a intentar cambiar las cosas, no voy a salir de mi zona de confort a salir a la zona de descubrimiento. Vale, venga, ¿alguna más? ¿Alguna característica más? Gracias. ¿Alguna característica más que habíamos visto aquí? Busca respuestas y soluciones diferentes. Busca respuestas y soluciones diferentes. Ante los problemas que se pueda encontrar. Exacto, ¿no? En su día a día intenta de buscar una solución diferente que se salga de la monotonía, como dice, de lo que hago siempre, para ver si de esa forma puedo conseguir más y puedo ser más feliz o puedo tener una vida mejor. Exacto, ¿no? Luchar por cambiar las cosas, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna más? De la actitud, ¿no? De querer hacerlo y seguir insistiendo, ¿no? De seguir insistiendo. Caminante, dice, algunos se creían que me he quemado y todavía no me he quemado, ¿no? Es decir, por mucho que intentes conseguir la idea del triunfo, ¿no? Es seguir, intentar tener ideas, intentar transformarlas en innovación. Que hay veces que te quedas a medio y te frustras, no pasa nada, tienes que seguir hasta que das con la tecla, ¿no? Bien, y eso se tiene que convertir en ti en un hábito, ¿no? Yo siempre digo que tienes que tener el hábito de romper hábitos para crear nuevos hábitos. No tienes que tener el hábito de salir a la zona de descubrimiento para intentar hacer cosas diferentes y aunque no lo consigas, tú sigues intentando hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para que al final tengas una especie de entrenamiento, ¿no? De hacer nuevos hábitos y que te sirvan, ¿no? Para solucionar las cosas de una manera totalmente diferente a las que estamos haciendo, ¿no? Lo que les pasa normalmente a los que no son creativos es que se han creado unas rutinas, han creado unos hábitos que en una zona de confort que están demasiado dentro de esa zona de confort y les cuesta mucho salir a la zona de descubrimiento. Esta canción te dice que cuidado, que no tengas miedo, ¿no? Que salgas a romper moldes, que al final, bien, siempre vas a hacer las cosas de un modo diferente. ¿Estáis viendo la presentación? No, todavía no. ¿No? Aprovecho mientras la compartes por chat. Sí. Una persona ha dicho valiente, otra raro, pensar de forma Vale. distinta, inquieto, curioso, fresco. Y por Exacto. último, que no puedes hacer solo lo que hacen los demás. Exacto, que no hagan lo que hacen los demás, ¿no? El tema del copiar al de al lado, ¿no? Eso lo llamo el gen chino, ¿no? Todos tenemos un gen chino, ¿no? Cuando tenemos un problema y no lo sabemos solucionar, miramos al de al lado y si el de al lado lo soluciona, lo copiamos y ya está. Eso no es fuerza de pensamiento lateral, ¿vale? Eso es copiar, ¿no? Eso es el gen chino. Yo digo que sí, que está muy bien, que puedo utilizar el gen chino, pero también utiliza el gen japonés, ¿no? Que es mejorar las cosas que has copiado, ¿no? Es decir, ya que lo copias, pues está muy bien, pero intenta mejorarlo, ¿no? Que es un poco como... Bien, pues ahí tenemos alguna de... Gracias, Carmen, las características que habéis comentado. Bueno, si seguimos un poco pensando, pues al final, si os ha pensado de un modo diferente y hacer las cosas de un modo diferente. Yo pongo aquí un reto sencillo, ¿no? Y a ver cómo lo solucionáis, ¿no? Lo leo y es, un hombre vino al pueblo con su caballo. Llegó en viernes, se quedó un día y luego se fue en viernes. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué respuesta daríais aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Alguien, quien quiera, que pinche y ponga una respuesta, la que se le ocurra. ¿Alguien se atreve a poner una solución? Yo.
Venga, coméntala. El caballo se llama Viernes. Claro, esa es, ¿no? Esa es, ¿no? Me acaba de ocurrir, vale. Esa es, ¿no? Que el caballo se llama Viernes, ¿no? Muchas veces nos comemos la cabeza aquí con los días de la semana, hay que pensar de un modo diferente para encontrar la solución. Si no, decimos, pero ¿cómo va a ser el viernes y si el viernes se queda un día? Sería el sábado. Y ya te comes la cabeza y al final no cambias de la línea de pensamiento. Estás con la línea de pensamiento que estás en tu zona de confort, en tu día a día, y no te das cuenta de que la respuesta es sencilla, ¿no? La tenemos ahí, ¿no? Lo que nos ocurre muchas veces con esto de pensamiento lateral, ¿no? Es que nuestro día a día se ha convertido en el día de la marmota. Bien, el día de la marmota, y yo siempre digo, reflexiónalo. Si todos los días comes con la misma gente, si todos los días te despiertas a la misma hora, si todos los días escuchas la misma radio, si todos los días lees la misma prensa, si todos los fines de semana haces lo mismo, si los fines de semana siempre vas al mismo bar, que ya te conocen, ya te ponen la caña porque saben que eres tú el que te toman la caña, bien, si en Semana Santa siempre haces lo mismo, si en verano siempre te vas de vacaciones al mismo sitio, si te vas de vacaciones y estás siempre con la misma gente, en el mismo barrio, con la suegra, cuando te vas con la suegra tienes dos problemas, pero bueno, tú siempre haces lo mismo, no, al final has bloqueado el pensamiento lateral. No tienes esas conexiones que hace, esas 1500 conexiones que hace al día la cabeza, ¿vale? No son nuevas, son más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Por eso muchas veces cuando vamos a una reunión creativa, si asiste la misma gente y la gente, ¿vale? Todo el día hace lo mismo y todas las semanas hace lo mismo, tú haces la reunión una vez al mes y las ideas son las mismas, no hay ideas nuevas, porque no has entrenado el pensamiento lateral, no has hecho conexiones nuevas, tienes que romper el día de la marmota, tienes que romper de vez en cuando y hacer cosas diferentes, ¿no? Tanto en el trabajo como en tu ocio, ¿no? ¿Por qué? Porque son percepciones que vas a tener y conexiones que hace la cabeza para ampliar tus bancos de ideas, ¿no? El problema que muchos tenemos es que nos hemos convertido en nuestro día a día en una rutina que nos hace ser eficientes, que nos hace tener control a la planificación del trabajo, que nos hace saber que cumplimos con los objetivos, pero hemos dormido, no utilizamos el pensamiento lateral, ¿no? Y se nos queda dormido y al final nos cuesta mucho salir. Al final la zona de confort es una zona donde tú estás cómodo, ¿vale? Siempre se llama momento tierra, ¿no? Momento tierra porque ahí seguro que tienen las soluciones a los problemas que te pones en el día a día, pero cuando te viene una solución nueva, un problema nuevo, tienes que salir de esa zona de confort, tienes que salir de ese momento tierra y tienes que ir a la zona de descubrimiento, que también se llama momento aire, ¿no? Para salir de la zona de descubrimiento y llegar al momento aire hay que subir 2 escalones. Uno, abrir líneas de pensamiento que se han cerrado por falta de uso, acordaros lo de la poda sinéstica, y otro, descubrir nuevas líneas de pensamiento que están en el entorno a través de las conexiones que hace la cabeza, ¿no? Si no sabemos trabajar con esos 2 escalones, nos quedamos bloqueados. Lo que nos pasa en nuestra zona de confort es que hemos puesto muchos ladrillos, ¿no? Que nos protegen, por eso se llama momento tierra, nos protegen y es un muro de protección. Cuanto más acostumbrados estás a hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo durante años, pues llega un momento que te cuesta mucho saltar ese muro de protección, te cuesta mucho ir a la zona de descubrimiento, te cuesta mucho ir al momento aire, ¿no? Por eso siempre se dice que de vez en cuando quites muros de esa zona de confort, sal a la zona de descubrimiento para que no sea muy alto el muro y no te cueste mucho saltar, ¿no? Ese es el gran problema que pasa en muchos equipos. Yo cuando hacemos equipos de innovación, lo primero que digo es, cuidado, vamos a intentar durante toda la semana romper nuestras rutinas para hacer conexiones nuevas. Y luego cuando hacemos una reunión de retrospectiva y empezamos a ver qué podemos mejorar, vienen ideas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos forzado durante toda la semana o 15 días el pensamiento lateral, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo que las ideas traen ideas, igual que la pereza trae pereza, las ideas traen ideas, ¿no? Y la capacidad que tenemos de tener ideas es infinita. Alguien hay por ahí que está conectado, vale. Bien. Yo siempre digo que es una técnica de pensamiento y una actitud, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ir viendo un poco cómo se trabaja los bancos de ideas, lo primero es entender que hay que utilizar una línea de pensamiento donde profundizamos en esa línea de pensamiento. Eso es fluidez. Es decir, si yo digo como muebles de un dormitorio o muebles de un salón, estamos profundizando en el salón y estamos utilizando la fluidez. Pero cuando ya he dicho todos los muebles del salón, ¿vale? Tengo que utilizar la flexibilidad. Y la flexibilidad es cambiar de línea de pensamiento. Es decir, pues vamos al dormitorio, vamos a la cocina y vamos a seguir pensando en distintos muebles que tenemos en la casa, ¿no? Y luego, conforme vamos profundizando en distintas líneas de pensamiento, tenemos que encontrar la originalidad. La originalidad en los bancos de ideas originales es aquella idea que es diferente al resto del entorno en el que estás. En el entorno en el que estás, ¿vale? En la empresa en la que estás, en el mercado en el que estás, en donde tú te estás moviendo, que sea una idea diferente a las que tiene el resto, a los distintos bancos de ideas del resto. ¿Bien? Pues bueno, con estos tres, la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, es cómo se hace crecer los bancos de ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Y cómo nosotros vamos profundizando en esos bancos de ideas para encontrar la solución.
Sabiendo esto, nosotros tenemos que entender que hay un proceso creativo tradicional que se pasa por una serie de etapas y nosotros tenemos que ver en qué etapa estamos para conseguir ese objetivo, ¿no? La primera siempre es la de generar ideas, es tener la idea, ¿no? Que ahí es todo pensamiento divergente, técnicas creativas, brainstorming, todas estas técnicas que se utilizan para generar ideas. Una vez que tienen las ideas, pues pueden ser malas o pueden ser buenas. Entonces, lo que se hace normalmente es filtrarlas y con técnicas de análisis nosotros lo que hacemos es agitarlas y quedarnos con las que nos gustan o volvemos otra vez a tener ideas porque no nos gusta ninguna. Lo que nos ocurre normalmente cuando estamos generando ideas y trabajando la creatividad y filtrándolas es que normalmente aparece la fatiga. Aparece la fatiga cuando tienes que solucionar un reto muy complicado, algo muy complicado, aparece la fatiga. Entonces, cuando aparece la fatiga se dice que tienes que irte a la zona de incubación. La zona de incubación es cuando yo estoy en la primera fase que es generar ideas y estoy en la segunda fase que es las técnicas de análisis, estoy trabajando con el cerebro consciente. Es decir, yo soy consciente de que estoy buscando la idea o que estoy filtrando la idea. Me aparece la fatiga. Me aparece la fatiga porque la cabeza hay un momento que dice para un poco. Entonces te tienes que ir a la zona de incubación. Zona de incubación trabaja el cerebro inconsciente. Trabaja el cerebro inconsciente, es decir, tú no tienes en la cabeza el reto, tú no tienes en la cabeza el objetivo que quieres conseguir, ¿no? O la idea que quieres tener, pero la cabeza, la sangre funciona por la cabeza a la velocidad del rayo y hace conexiones que no te esperas. Esa es la mejor manera de trabajar, ¿vale?, la creatividad, cuando estás en incubación. En incubación, ¿vale?, desconectas del reto y te vas a una cosa que te hace desconectar de los problemas y es lo que llaman en las empresas los espacios creativos. Los espacios creativos son zonas donde pues, te relajas, desconectas y la cabeza va funcionando. Y sin quererlo, te viene la idea. Cuando te viene la idea, que es la que nosotros queremos aplicar, es el eureka, ¿no? El famoso eureka o la fase de iluminación. Y una vez que tenemos la fase de iluminación, entonces tenemos que trabajar esa idea para desarrollarla en innovación. Y para trabajar esa idea y desarrollarla en innovación, pues está la travesía del desierto. Esa travesía del desierto que nosotros con un equipo de innovación o nosotros solos, si estamos trabajando solos, tenemos que pasar por una serie de pasos para que poco a poco se vaya avanzando y se transforme en innovación. Para todo esto, que es el proceso creativo, que es el tradicional, ¿vale?, lo que hacemos es tener siempre en cuenta al cliente, ¿vale?, y hacerlo todo lo que aporte valor al cliente. Entonces, es bueno utilizarlo dentro de los métodos ágiles, que es lo que se hace en las empresas. Métodos ágiles para la innovación. Entonces, tú ya tienes el equipo, tú ya tienes la idea, ¿vale?, o quieres buscar la idea, o quieres formar el equipo, siempre apóyate en un método Agile. Métodos Agile, estos son los que se suelen utilizar. Yo voy a ir contándolos un poco para que veáis un poco en qué consiste. Lean Manufacturing. Lean Manufacturing es, ¿vale?, encontrar las mudas, encontrar los desperdicios en los procedimientos que estamos haciendo, en los trabajos que estamos haciendo, las formas que tenemos de trabajar dentro de la empresa, encontramos las mudas. Las mudas es todo aquello que no aporta valor al cliente, ¿vale?, y que se puede desechar o eliminar. Bien, por eso lo llaman desperdicios mudas, ¿no? Entonces intentamos, pues, a la hora de ponernos a ver cómo podemos ser más eficientes en el trabajo, cómo podemos ser más productivos o cómo podemos optimizar los recursos, pues con Lean Manufacturing encontramos la solución y luego la aplicamos, ¿no? Siempre relacionado con los procedimientos internos y la forma de trabajar internas, ¿no? Luego está Lean Startup. Lean Startups es, ¿vale?, cuando nosotros tenemos en la empresa unas ideas que han salido de un brainstorming o que nosotros tenemos ideas dentro de la empresa en una nevera y creamos un equipo de innovación para sacar esa idea y transformarla en innovación, ¿no? Entonces se crea el Lean Startup. Lean Startup, la idea, ¿vale?, lo que hacemos es hipótesis sobre ese desarrollo, testamos esas hipótesis, ¿vale? Las hipótesis, pues, se va creando el producto mínimo viable y al final el producto mínimo viable, cuando ya está prácticamente terminado y se puede transformar en innovación, pues se trabaja el Agile Inception para desarrollar el proyecto de innovación y transformarlo en innovación. Eso es Lean Startup. Luego está el producto mínimo viable, que se utiliza tanto en Design Thinking como en Lean Startup. Producto mínimo viable es la primera idea, que es un pequeño boceto. Conforme con los stakeholders vamos planteando hipótesis de desarrollo de esa idea, vamos formando un producto cada vez más producto en sí. Al principio son unas ideas en un panfleto y poco a poco va cogiendo cuerpo, y cuando ya tiene el cuerpo, que es que ya vemos que esto se puede transformar en innovación y que tiene vida, para entenderlo así, entonces ya tenemos el producto mínimo viable final que se transforma en un proyecto de innovación. Luego está el método de las 5 rutinas, que se te pongo aquí, que es cuando nosotros no tenemos ideas, nos cuesta encontrar la idea, tenemos que ejercitar el pensamiento lateral. Pues cogemos las rutinas de entrenamiento del pensamiento lateral, que son 5, y las trabajamos para que se amplíe nuestro banco de ideas continuamente y esté oxigenado la cabeza, que sirve para crear la idea, llenar la nevera de ideas y luego trabajar con Lean Startup desarrollando la idea. ¿Bien?
Y luego está Design Thinking. Design Thinking es la más potente de todas las técnicas, porque engloba todas las demás. Es decir, Design Thinking hay dos partes, que una es investigar el problema, ¿vale? Investigar lo que quieres, ¿vale? ¿Qué quieres solucionar, ¿no? Las necesidades, los problemas que quieres trabajar, la investigas. Siempre se dice que en Design Thinking, en la primera parte es la que te tienes que enamorar del problema, no de la solución. La segunda parte del Design Thinking es trabajar la solución y testearla, ¿no? Que es parecido al Lean Startup. En Design Thinking, la primera parte, ¿vale? Que es empatizar, ¿no? Que nosotros lo que hacemos ahí es pues, empaparnos del problema que queremos nosotros encontrar, ¿no? Que ahí se puede utilizar perfectamente Lean Manufacturing. Es decir, la primera parte de empatizar, tú puedes perfectamente utilizar Lean Manufacturing para conseguir la información necesaria sobre el problema que quieres resolver, ¿no? Luego está la siguiente fase, que es definir, ¿no? Cuando vamos a definir es con toda esta información, pues hacemos un poco de detectives, ¿no? De detectives, de filtrar toda la información para quedarnos con el problema real que queremos solucionar y tenerlo todo muy claro, ¿no? Esa parte de definir, ¿vale? Es un pensamiento convergente y al final se nos queda la idea o lo que queramos probar, ¿no? Y entonces que entramos en la segunda fase del Design Thinking, que es, ¿vale? La de prototipar. Prototipar en Design Thinking es lo mismo que hipótesis en Lean Startup, ¿vale? Lo que hacemos son prototipos de la idea, que son pequeños productos mínimos viables, ¿no? Que se van desarrollando y con los stakeholders nos van diciendo lo que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es, a la hora de testearlo, ¿vale? Lo testeamos y cuando ya ha pasado todos los tests y vemos que es viable, pues se hace una Agile Inception, ¿vale? Y se desarrolla todo el proyecto. También Design Thinking se utiliza en Kanban, ¿vale? Se utiliza Canvas para producto mínimo viable y vender la idea, bien. Se utiliza también Kanban y Scrum. Kanban y Scrum para desarrollar todo el proyecto de Design Thinking desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, pues lo podemos trabajar perfectamente porque es un proyecto. Es decir, nosotros vamos a buscar problemas que solucionar. Es un proyecto también. Entonces, podemos poner Kanban desde el principio y luego ya cuando se hace la Agile Inception y se desarrolla todo el proyecto ya real de innovación, ¿vale? Entonces ahí se sigue trabajando con Kanban y con Scrum. Lo que hacemos es un Kanban y luego lo vestimos de los artefactos de Scrum, los Sprint, las Daily, las retrospectivas y trabajamos con ellos. No tiene por qué, y puede ser un líder normal, ¿no? Lo que yo hago normalmente en un equipo de innovación es el líder natural sigue estando el líder natural, porque trabajes con Scrum no quiere decir que no hay un líder como el de siempre, ¿bien? Lo que pasa es que se utilizan los paneles Scrum y se utilizan los artefactos extras, se utilizan las daily, se utilizan las reuniones, se utilizan pues todos los sprints y todo esto, ¿no? En Design Thinking hay muchísimas herramientas, por eso se dice que la mejor. Hay muchísimas herramientas que te ayudan a pasar mejor por cada fase, ¿bien? Pues bueno, que lo sepáis que es un poco cómo se trabaja y es un poco cómo se desarrolla. También es bueno que tengáis en cuenta el método TRIZ. ¿El método TRIZ de qué va? El método TRIZ es tratamiento, resolución imaginativa de problemas. Es decir, los rusos se dieron cuenta, pues en la Guerra Fría, ¿vale? Para entenderlos, situaros. En la Guerra Fría se dieron cuenta de que muchas ideas, cuando se transformaban en innovación, el 80% se quedaban en el camino. Y dijeron, vale, pues antes de tener ideas, vamos a ver qué recursos tenemos y con estos recursos tenemos ideas. El 75% de las ideas que surgían teniendo en cuenta los recursos disponibles se transformaban en innovación. Un 25% no, un 25% por lo que sea, se disolvía el equipo porque se paraba y se priorizaba de otra manera, pero el 75% de las ideas que se tenían utilizando el método TRIZ eran viables, ¿no? Y esta es la tecla que hay que saber tocar cuando estamos trabajando en la innovación, estamos trabajando en la innovación dentro de las empresas, con los recursos que tenemos que podemos innovar, ¿no? Porque muchas veces que tienes ideas que es que no tienes recursos para desarrollarla, pues entonces ¿para qué tienes esa idea? Estás perdiendo el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, el método de TRIZ siempre te dice que, ¿vale? Los trabajes de un modo imaginativo, acordados, tratamiento y resolución imaginativa de problemas, ¿vale? Pero con los recursos disponibles. Y aquí está el ejemplo de Apolo 13. Bien, Apolo 13, todos habéis visto la película Apolo 13, pues llega un momento que dice, Houston, tenemos un problema. Y los que estaban en Houston dijeron, bueno, problema nosotros, lo tiene que estar en la nave. Se estaba quedando sin oxígeno, había demasiado CO2 y se tenía que hacer un filtro, ¿no? Y entonces aquí es cuando se puso de moda el método TRIZ en Estados Unidos, ¿vale? Antes lo utilizaban mucho los rusos, pero esto lo pusieron de moda y ahora pues prácticamente todos los líderes de equipos que trabajan en innovación tienen aprendido muy bien lo que es el método TRIZ, ¿no? Pues bueno, cuando estaban ahí en la nave, pues estaba el CO2 y dijeron, tenemos que intentar hacer un filtro para que se filtre el CO2 y se produzca oxígeno, ¿no? Y entonces lo que hicieron los ingenieros de la NASA, se juntaron en una habitación y dijeron, vale, vamos a hacerlo, pero ¿qué hay en la nave? ¿Qué tiene la
la nave para nosotros con eso poder hacer un filtro. Ahí está. Ahí está. Con los recursos que habían dentro de ese habitáculo de la nave, tenían que hacer un filtro. Y dijimos, ¿qué tienes? Entonces él decía, pues tengo esto. Y entonces dijeron, pues con esto lo hacemos y se creó la solución. ¿Sí? Bueno, señores, esto es un poco la visión que tenemos del programa. Lo que sí que me gustaría es dudas o preguntas o que queráis comentarme, las proponemos y las vamos solucionando. Pues muchas gracias, Joaquín, por tu intervención. La verdad es que de vez en cuando está muy bien que nos remuevan un poco las ideas, ¿no? Por eso de que estamos en nuestro lugar de confort, y tenemos que levantarnos y salir de él, ¿no? Por compartir algunas reflexiones, yo creo que la pandemia ha provocado que algunas empresas hayan quedado congeladas, ¿verdad? Que dijeron, vamos a alerta, vamos a esperar, invernamos y ya veremos por dónde sale el sol. Y otras empresas pusieron el acelerador, ¿no? ¿Cómo? Pues creando ideas, ¿no? Es decir, la gestión del cambio. Tengo que salir de este estado de confort, tengo que, con creatividad y con los recursos que contamos, como bien has puesto el foco, conseguir una generación de ideas que yo creo que eso ha diferenciado mucho a las empresas. Quiero destacar, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que tenemos que encontrar las mudas, que es todo aquello que no aporta valor al cliente. Me ha encantado. Y en síntesis, al final, pues yo creo que no hay problemas. Lo que hay, o no es lo importante, los problemas, lo que hay es falta de soluciones. Lo que hace falta es entrenar la creación de ideas, ¿no? Ahí es donde hay que poner. Los problemas siempre van a estar, y todo tiene solución menos la muerte. Lo que hay que hacer es tener, ¿no?, una capacidad para crear soluciones a esas situaciones. Yo, por mi parte, antes de pasar a preguntas, quiero compartir con todos los asistentes que de toda la información de cursos en abiertos que va a programa, Joaquín va a impartir 3 cursos en primavera y por aula virtual. El primero, desarrolla la inteligencia creativa en tu organización, que con esta pequeña degustación que ha hecho podemos ver un poco por dónde lo va a enfocar. Un segundo curso muy potente también sobre Manager 3.0, nuevas herramientas para el líder. Y el último, Kaizen en la venta, sobre prácticas de negociación avanzada. Así que todavía los cursos están abiertos por si cualquiera de los asistentes que nos hayan apuntado les pueda interesar. Y por supuesto ediciones in company, que hay empresas que tienen colectivos suficientes para programarlo fuera de los cursos en abierto. Así que, sin más, permíteme que te haga una primera pregunta, y ya todos los asistentes, si quieren a través del chat, pueden compartir inquietudes para que las puedas resolver. En la formación que tú trabajas el desarrollo de la inteligencia creativa, ¿se va a trabajar cómo se desarrolla la idea en la empresa? ¿Trabajas este concepto? Con el Inception lo que hacemos, o Inception Desk que se llama, es una vez que tenemos la idea, qué pasos hay que dar para poderlo vender la idea dentro de la organización, ¿vale? Que se apruebe esa venta de esa idea, cómo se prepara, cómo se prepara un elevator pitch, cómo se prepara luego un chacuchá para que tú tengas las armas suficientes para vender esa idea dentro de la organización, después de terminar en la Inception, ¿no? Y luego cómo se desarrolla dentro de un calendario y una planificación con el equipo. Sí, se trata así. Fenomenal. ¿Y hay algún método para encontrar ideas en las empresas? Porque nos has dado como mucha batería de metodologías que se han utilizado, pero ¿ideas en la empresa? Lo normal es que se cree un equipo, ¿no? Y se utiliza alguna herramienta que nos permita, pues, desarrollar. El mejor es el design thinking, ¿no? El método mejor para encontrar ideas y trabajar bien la innovación, o sea, trabajarla bien, porque design thinking tiene muchísimas herramientas. Está el mapa de empatía, está Safari, ¿no? Están las entrevistas, están los focus group. Tú puedes hacer muchas cosas que te va a permitir, pues, encontrar muy bien lo que es la idea dentro de la organización o el mercado al que te quieres dirigir o el público objetivo al que te quieres dirigir, a los stakeholders que te quiere dirigir, y trabajar con ellos para que se transformen en innovación de una manera
utilizar el que yo recomiendo siempre. O sea, ya llevamos años hablando de Design Thinking y es algo que no pasa de moda, al revés, ¿no? Cada vez es más necesario para la generación de Sí, ideas en las y es que empresas, vale para todo, para cualquier problema, para cualquier idea de negocio, para todo, porque es un gran abanico, ¿no? de distintas fases, que tú puedes ir para atrás y para adelante en las fases como quieras, ¿no? Puedes volver para atrás, puedes ir para adelante, puedes retroceder, puedes volver a desarrollar y al final, pues toca la tecla que quieres tocar, tocas la solución que quieres tocar. Joaquín, una Sí. pregunta. Cuando las empresas toman ese empujón, ¿no? Y deciden incorporar dentro de su organización la metodología ágil y en concreto el design thinking, se pega un cambio importante en esa empresa, se hace un redescubrimiento y se nota, ¿no? que esa Sí. empresa consigue un éxito sustancial en cuanto a herramientas de trabajo, a creatividad, a innovación. O sea, ¿qué dirías? ¿Qué valor añadido se encuentra en un antes y en un después? Bueno, al final se crea una rutina de trabajo que es muy enriquecedora para todos. Tú piensas que al final, si yo pongo mi know-how sobre la mesa, tú pones tu know-how sobre la mesa, todos trabajamos un poco el expresar las cosas y el intentar cambiar las cosas, todos nos alimentamos de todos, ¿no? Y al final, pues yo siempre digo que al cabo de un año ves la diferencia entre equipos que trabajan la innovación y que no la trabajan, ¿no? Hay unos que se quedan un poco atrasados, se quedan como más un equipo tradicional y otros lo ven como que, cuidado, han cambiado muchas cosas y no ha sido sin esfuerzo. O sea, pues, de una manera sencilla se van cambiando las cosas y lo comparas y dices, madre mía, ya antes lo hacíamos de esta manera, ya lo hacemos de esta otra, ¿no? Y sí que es verdad que ayuda a romper paradigmas, ¿eh? Es decir, trabajar la innovación ayuda a romper los paradigmas tradicionales que hay en los equipos de trabajo en las organizaciones. Hay empresas muy tradicionales, que son, porque llevan muchos años en la empresa, que tienen ya una rutina de trabajo y una forma de trabajar que hay que romper ese paradigma. Hay que Lo romper que ese venías a paradigma para decir innovar. antes, ¿verdad? De la marmota. Exacto, ¿no? Pero que te pase a ti, ¿vale? Está bien, pero que le pase al equipo, eso ya está bastante mal, ¿no? Porque el equipo se está quedando atascado, ¿no? Se está quedando que no desarrolla, ¿no? Y de repente ves que el departamento de al lado pues tiene unos procedimientos distintos y una forma de trabajar mucho más fluido, ¿no? Y es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Claro, esto entonces va a la siguiente pregunta, que cualquiera puede tener ideas y aplicarlas dentro de la empresa o debes tener un equipo a Sí, tu cargo. Sí, pues, en todo lo que tú gestiones puedes aplicar innovación. Y lo que yo decía antes, ¿no? Que tú dices, sí, pero es que yo soy miembro de equipo, no tengo responsabilidades. Y yo tienes la responsabilidad sobre la gestión de tu tiempo. Ya puedes innovar, ya puedes hacer las cosas más eficientes, ya puedes ser más productivo, ¿no? En tu día a día puedes innovar, que es un poco lo que comenta aquí Lorena, ¿no? Cómo podemos Sí. entrenar el pensamiento lateral a diario. Pues tú mira lo que haces en el día a día y agítalo de alguna manera. Coge y, por ejemplo, lee un periódico distinto. Intenta conectar con lo que estás leyendo, intenta ver qué ideas nuevas te están aportando, ¿no? O San Google es una fuente de inspiración tremenda para fomentar el pensamiento lateral. Te pones a buscar cosas diferentes a las que estás haciendo. También es bueno, si estás en un equipo de trabajo, pues no desayunes siempre con la misma gente. Un día vete a desayunar con otro y cuenta los problemas que tienes con otro. Vas a ver cómo te va a dar nuevas ideas y te va a dar nuevas soluciones, ¿no? Yo siempre digo que para forzar bien el pensamiento lateral, de vez en cuando comes con gente que sea diferente a ti, de alguna manera, diferente a ti. Tú eres A, pues con B, ¿no? Tú piensas de una manera, ¿cómo piensa el otro? Y le planteas los retos que tú ya tienes solución, las cosas que tú ya sabes solucionar, se las planteas para ver qué solución tiene él. Y lo que está haciendo es dándote nuevas ideas, nuevas formas de verlo, ¿no? Que he hecho de los chinos son maestros de la copia y del comentario simplemente. Esto a mí me gustaría decir que es un hecho que los chinos. Bueno, esto es que es lo de Gen chino es una comparación de copia, no es nada. Es simplemente que yo lo expreso así, pero no es. Porque siempre se ha dicho, ¿no? que los chinos copian, pero que no es nada. Yo no tengo nada que ver con esto ni con los japoneses, sino que yo lo expreso diciendo para que quede bien la idea de que copiar es bueno. Tú te vas Sí. a Estados Unidos y muchas ideas de allí se traen para acá, ¿vale? Estás innovando aquí. Y Estados Unidos las copias te las traes para acá, ¿no? O te vas a un restaurante, bien, y tú quieres montar un restaurante y te vas a un restaurante y ves que hacen unas cosas de una manera que te gustan, pues lo coges, lo copias y ya está, no pasa nada. No es malo. Pero yo te digo, hombre, ya que lo copias, mejóralo de alguna manera. Dale un toque más exclusivo, una pequeña diferencia para que te sirva, para que estés innovando, no copiando directamente. ¿Vale? Eso es, sí, lo hemos añadido, que no tenía ninguna intencionalidad. Gracias, Joaquín. Nada. Venga, ¿alguna cosilla más que queréis comentarme?
Pues a ver, yo por mi parte añado, y si nos faltan recursos, ¿cómo podemos innovar? Porque antes has dicho que las ideas tienen que estar correlacionadas con los recursos con los que contamos, ¿no? Exacto, ¿no? Normalmente cuando tenemos una idea que queremos que es buena y nos faltan los recursos, buscamos alianzas, ¿vale? Para desarrollar alianzas a éxito, ¿no? Lo que saben muchas empresas, pues con proveedores o incluso hasta con competencia, ¿no? Se juntan para intentar desarrollar algo que les cuesta a ellos solos o que tiene los recursos el otro, ¿no? Entonces hacen alianzas, esas alianzas, pues se crea un equipo donde se contemple esa alianza y se desarrolla. Pero lo más fácil es acordaros el método TRIZ, ¿no? Con los recursos limitados tenemos que innovar y tenemos que saber innovar con esos recursos limitados, ¿no? Y Joaquín, una pregunta. ¿La alta dirección es en ocasiones una barrera para el desarrollo de la creatividad en las Pues empresas? sí, porque el problema que tiene la alta dirección es que ha llegado ahí por una forma que tiene de trabajar que luego quieren que en cascada se respeten, ¿no? Es decir, yo llego a ser alto ejecutivo y yo pues me echo a mi manera, ¿no? Me echo a mi manera y he llegado a donde estoy. Entonces quiero que se siga haciendo las cosas a mi manera, ¿no? Y eso bloquea la creatividad, porque yo me he creado un paradigma, mi propio paradigma está bloqueando que los de abajo desarrollen la creatividad, ¿no? Mi forma de trabajar me ha ayudado a estar donde estoy y me he creado ese paradigma. Y ese paradigma lo tengo que romper para que los demás puedan innovar, ¿no? Y fíjate, hasta la propia razón de ser de la empresa puede ser un paradigma que bloquee la innovación. Es decir, no sé si conocéis el tema de Blockbuster, esto de los alquileres de vídeos, ¿no? Que Sí. fracasó toda esa cadena. Su razón de ser estaba bloqueando la innovación. Su razón de ser, su razón de ser era tiendas de alquiler de vídeos. Y entonces apareció Netflix y cuando apareció Netflix dijeron, esto es el futuro. Y dijo, no, yo soy tienda de alquiler de vídeos. Y ese propio paradigma, esa razón de ser, le creó un paradigma que bloqueó la innovación y fracasó, quebró. Bien, igual que lo que está pasando pues, yo conocía a unos que, bueno, conocía a sus hijos, pues vendían en los años 70, ¿no? En el año 60, 70 empezaban los coches y entonces vendían las lonas de los coches. No sé si os acordáis de aquella imagen de que cada coche tenía unas lonas, ¿no? Bien, y su razón de ser eran lonas para coches. Entonces vendía muchísimas lonas, porque todos los 600, los 1500, los 850 de la época, todos tenían una lona. ¿Qué ocurrió? Que en el año 60 empiezan a aparecer los parkings y la pintura de los coches era para exteriores. Entonces ya no hace falta lonas de coches. Y él decía que su empresa era lonas de coches, lonas de coches, lonas de coches, y al final, en vez de fabricar otras cosas con las lonas, que puede ser lonas de camiones, que puede ser todo, puede ser tal, él decía que era lonas de coches lo suyo, y cerró la empresa, se arruinó. Por su propia razón de ser, su propio paradigma que se había creado, se arruinó. Y tú lo piensas desde ahora, y de cosas que se pueden hacer con unas lonas, porque tengo una fábrica de lonas. Pues imagínate la cantidad de cosas que se puede hacer. Pero él, en su propio paradigma, le bloqueó y se tuvo que cerrar la empresa. ¿Vale? Sí. Javier Nos- Martínez está diciendo en el chat, ¿verdad? Sí. Compartimos. A ver, perdonad. Cambiar dentro de una empresa ayuda a conocer nuevos puntos de vista. Gracias. Es así lo que he dicho, ¿no? Que no estemos siempre haciendo las cosas, comiendo con la misma gente. Aprovechamos un día a la semana, un día nos juntamos con otro departamento, con otro equipo, o vamos a otro bar, o vamos a otro sitio y hacemos algo diferente, porque ante las mismas situaciones hay mil soluciones, ¿no? Entonces esas 1000 soluciones tengo que intentar conectar con ellas. Y la manera de conectar, pues muchas veces es hablando con otra gente o compartiendo un momento de ocio con otra gente. ¿Bien? Sí, sobre todo la rutina, Joaquín, pero yo vuelvo a decir, a preguntar y vuelvo a lo de antes, ¿no? Si el equipo quiere brillar con ideas, con creatividad, pero desde la dirección no te lo permiten, ¿cómo haces para que crear ideas y intentar innovar? Bueno, lo primero que cuando tienes idea y la dirección, tienes que saber vender la idea. Y saber vender la idea, que eso lo veremos en el curso, hay una serie de pasos que te ayudan a romper ese paradigma que tiene la empresa, ¿no? Y una de las partes de vender la idea es que tiene que haber, ¿vale? Tiene que ir en la misma dirección que de lo que quiere la empresa, ¿bien? ¿Vale? Bueno, si la empresa está orientada a la innovación, yo ahí me tengo que basar para que se oriente. Si la empresa está orientada a la conciliación, mis ideas tienen que ir relacionadas con eso.
¿vale? Es la alineación estratégica que se llama. Tú cuando vendes una idea en una empresa tienes que buscar la alineación estratégica. La alineación estratégica es que la dirección está buscando lo mismo o quiere lo mismo y tú le ayudas a conseguirlo. Por ejemplo, imagínate que somos un equipo de trabajo y la empresa, uno de los valores que tiene la empresa o principios de la empresa es la conciliación. Pues si yo tengo una idea que sé alinearla con la conciliación, me es más fácil venderla que si no la alineo con la conciliación. Entonces, a la hora de vender la idea, lo que resalto es esa alineación estratégica. Resalto esa alineación estratégica y dice, vosotros estáis todo el rato diciendo que busquéis la conciliación y yo propongo una idea que tiene relación con mejorar la conciliación en el día a día de los trabajadores. Y ahí, con esa alineación estratégica, hay otra serie de puntos que hay que tener en la venta de la idea, pero esa es fundamental. Si no, las ideas no se venden en la empresa. Aclarado. Gracias, Joaquín. Un Nada. placer. Ahora, Joaquín, ahora cada vez más Sí. a más empresas pues se está incorporando lo que es el aspecto de, como elemento de cultura y de valor de la empresa, el fomentar precisamente la creatividad y la innovación. Y están invirtiendo muchas empresas en formación para sus trabajadores en esta línea porque saben que el retorno a nivel de productividad y diferenciación y elementos de mejora de cara a competir con sus competidores naturales, pues les va a poner una posición de ventaja si trabajan y tienen inculcado dentro de sus plantillas esta mentalidad, a nivel de cultura de empresa. Sí. Sí, cada vez más, porque también, fíjate, todo está cambiando a la velocidad del rayo, ¿no? Y te tienes que adaptar a los cambios, ¿no? Y para adaptarte a los cambios hay que cambiar las cosas, los procedimientos, todo, y tienes que ser muy ágil, por eso está el agilismo ahora, ¿no? Tienes que ser muy ágil y ir muy rápido, ¿no? Y gracias a eso, por los equipos de trabajo, pues están todo el rato innovando y todo el rato cambiando, ¿no? Porque enseguida te quedas atrás, ¿no? Te quedas atrás enseguida y al final tienes a la empresa y dices, macho, es que la competencia va más rápida que nosotros. Claro, es que te tienes que mover, tienes que agitar las cosas, tienes que romper los procedimientos, tienes que crear nuevos procedimientos, tienes que buscar siempre. Yo siempre digo que dentro de una empresa tiene que haber siempre alguien que se dedique a trabajar la innovación, siempre. En un equipo pequeño, en Endesa hay equipos de alto rendimiento que se dedican a coger las ideas que tienen todos los trabajadores en un banco de ideas que suben a una plataforma, a trabajarlas, a filtrarlas y a coger las que consideran que se pueden desarrollar en innovación y las trabajan, ¿no? Aparte también tiene su trabajo, aparte también tiene su agenda, aparte también tiene su responsabilidad, pero es un equipo de alto rendimiento que dedica un poquito de tiempo todas las semanas a trabajar la innovación dentro de Endesa, ¿no? Y es Endesa que puede quedarse quieta que no le va a pasar nada, pero se sigue innovando igual que Telefónica, se sigue innovando y se sigue desarrollando. También algunas empresas pues dicen, esto no va conmigo. Es decir, esto va para empresas que son muy grandes, que tienen ¿qué puedo innovar yo? ¿En qué puedo mejorar yo? Pero cualquier empresa, independientemente de la actividad que tenga, desde que en España inventamos poner un palo, inventar la fregona y poner un palo, inventar un caramelo y poner un chupachus, eso es creatividad e innovación. Es decir, hay también un freno, miedo o reticencia en algunas empresas que no son de un tamaño grande, es decir, que es pyme, en el sentido de decir, yo no voy a ser capaz, esto no va a lo mejor conmigo, tengo miedo porque ¿qué me va a poder aportar? Mi gente no está preparada para esto. Yo me he encontrado con algunos perfiles de empresa que han frenado proyectos. Y tanto fundamentalmente a nivel de dirección, efectivamente. A ver, si trabajas en un entorno donde la gente tiene mucha resistencia al cambio, bueno, ahí lo que hay que hacer es, yo cuando estoy en un entorno donde no quieren cambiar, pues romper eso de alguna manera, ¿no? Es decir, tú creas un equipo y dices, vale, tú no trabajes. Eso también es verdad, ¿eh? En los equipos de innovación, Mr. No puede trabajar, ¿eh? El Mr. No tiene que estar fuera, ¿eh? Porque frena la creatividad. Es decir, si tú estás en un entorno de trabajo donde la mayoría son Mr. No, pues cógete a un compañero o dos compañeros que tengan mentalidad abierta y vete desarrollando pequeñas cosas poco a poco y luego los demás lo copiarán. Los demás dirán, oye, pues este está haciendo cosas, ¿no? Pero que no te frena a ti hacerlo. Es decir, en tu capacidad de gestión, te coges a alguien que sea parecido a ti, ¿vale? Y que sea puente, ¿no? Porque los Mr. No se convierten en tóxicos y esos no valen para la innovación porque lo están frenando todo el rato. Haces una reunión de retrospectiva y le pone pegas a todos. No. Pegas no. Tú te coges a alguien que realmente quiera trabajar contigo en innovación y hacéis pequeñas cosas que luego ya, ¿vale? Irán a más y luego ya, pues pequeños cambios yo siempre digo que Dios está en los detalles. No nos damos cuenta de que muchas veces cambiando
una pequeña cosa en nuestra forma de trabajar, ¿vale? Ahorramos mucho más tiempo, somos más eficientes, introduciendo una nueva herramienta a la hora de trabajar o cambiando algo de la planificación, nos hace ser más eficientes sin darnos cuenta, ¿vale? Estupendo, Joaquín. Pues son las 11, objetivo alcanzado. Creo que ha sido una ponencia muy interesante. Todo lo que sea remover ideas siempre viene bien. Gracias, Joaquín. Gracias a todos y todas las asistentes y asistentas a esta conferencia. Y desde BAI, pues seguimos creando nuevas ideas. Pues para dar soluciones a las necesidades que tienen las empresas gracias a la incorporación de consultores y formadores que a través de estos webinars pues podemos poner en escena para que conozcáis y podáis contar con ellos. Muchas gracias y que paséis todos buen día. Un saludo. Gracias a todos. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Gracias a todos y besos desde la distancia. Besos en la distancia, ¿vale? Cuidaros mucho.